Ok, muy buenas tardes a la audiencia de Garifuna American Heritage Foundation United, el canal Garifuna que tenemos en Los Ángeles, California. En esta ocasión queremos presentarle a un emprendedor de Puerto Barrios, al señor Hilario Francisco. Hilario Francisco es emprendedor en el sentido de que él es dueño de lancha. Y esta es su lancha aquí. Él hace viajes a cualquier persona que quiera ir a los Cayos de Belice, a los Siete Altares, Punta de Palma, Río Dulce, Castillo de San Felipe. Ustedes nada más digan a ir hasta Punta Manaví, que también, ¿por qué no? Así es de que, Hilario, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, todo bien, gracias a Dios. Pues contanos primero cómo te diste inicio en este emprendimiento que no es tan fácil porque cuesta mucho dinero en inversión, en comprar una lancha y motor y el mantenimiento más que todo. Bueno, pues yo llegué al muelle ahí desde pequeño y trabajé como marinero y luego pues aprendí a manejar lancha y de tanto tiempo estar ahí pues me dieron mi derecho de meter una línea, de comprar una lancha y tener mi línea también, porque cada quien tiene su derecho de tantos años de trabajar en el muelle. Entonces, o sea que no es nada más de venir y meterte y comprar lancha, no, tenés que ser parte de una gremial. De la gremial. De la gremial de lancheros, ajá. Entonces, yo trabajé, para ganarme mi derecho, yo trabajé 12 años. Trabajé como unos 16 años con el mismo dueño. No podía estar trabajando con diferentes dueños. Solo con un solo dueño tenía que trabajar para ganarme mi derecho. Eran 12 años, pero como no se me había dado la oportunidad de comprar mi embarcación, pues seguí trabajando 4 años más con él. Antes de que te pregunte acerca de cómo lograste reunir todo ese dinero, me gustaría preguntarte de tu familia. Vos sos de la familia Francisco. Contanos un poco del historial de tu familia, de dónde venían de Livingston o eran originarios de Puerto Barrios. ¿Cómo llegó, cómo surgiste vos? Ahí sí está bien. Bueno, no, nosotros pues de la familia Francisco, pero sí, o sea, como le digo, yo tengo familia aquí en Livingston y también en Honduras, pero yo no conozco toda mi familia, o sea. ¿Quién es tu papá? ¿El nombre de tu papá? Es Antonio Marcial. Antonio se llama mi papá. ¿Y Francisco de dónde viene? También Francisco Marcial es. Ah. Ajá, ese apellido. O sea que Francisco es el apellido y Marcial es el segundo apellido. Ajá. Porque hay un Francisco Marcial que es el profesor, ¿va? Ajá, pero Francisco es el primer nombre de él. Es el primer nombre. Nada que ver, no hay relación ahí. No. Ok. ¿El nombre de tu mamá me dijiste? Se llama Daniela Margarita Sandoval Lino. Oh, excelente. También originaria de Puerto Barrios. Sí, de Puerto Barrios, sí. Ajá. Ahora ya te puedo hacer la pregunta acerca de la inversión. ¿Cómo le hiciste para te metiste a una deuda, tuviste que hacer un préstamo, vendiste propiedad? Y tal vez, si no lo querés compartir, no lo compartas. Nosotros nada más queremos darle esa información a otra gente garífuna que tal vez tenga intenciones de ser emprendedor. Sí, nosotros, pues eso fue con unos ahorros que yo tenía ahí, pero se dio la oportunidad, gracias a Dios, porque el compañero que me estaba vendiendo esta lancha, pues él me la dio por pagos. No me la dio así al contado de una vez que yo tenía todo el dinero. Yo tenía unos ahorritos ahí y luego yo le dije a él, mira, yo solo te puedo dar tanto. Le dije yo, entonces, y vamos con un licenciado y que el licenciado nos haga una carta que yo cada fin de mes voy a estarte dándote 5,000 quetzales o 6,000, 7,000, lo que yo pueda reunir en el mes pero seguro eran 5,000 que yo tenía que darle mensual. ¿Y cómo te ha ido hasta ahorita pues con los pagos? Gracias a Dios sí, me ha ido bien, gracias a Dios estoy contento con la embarcación y sí he trabajado bastante, gracias a Dios. Ahí vamos sacando el pisto poco a poco. Fíjate que nos da gran felicidad saber de que un garífuna esté prosperando, porque la mayoría de gente que miramos que prospera aquí, ya sea son ladinos o son indígenas que vienen de otros lugares y se han venido a hacer de negocios, o sea, no apoderar, vos, pero se han hecho de negocios que para mí, yo sé que el garífuna tiene un derecho muy grande porque el garífuna, esta es su tierra. Sí, claro. Y cuando hablamos del Caribe guatemalteco, hablamos del garífuna. Entonces, ¿cómo ves
esa fusión, o sea que hay mucha persona que no es garífuna que ha venido aquí a rebuscarse y ha triunfado. ¿Por qué no el garífuna? Sí, siempre nos hemos preguntado también eso, que por qué no solo, si tú vas a un restaurante ahí en Livingston, un hotel, es un ladino que es el dueño, no es un garífuna. Son pocos los garífunas que tienen sus negocios así, o como hoteles o restaurantes, o cosas así, ¿va? Pero bueno, aquí de este lado se mira así, pero en otros lados sí hay bastantes garífunas que tienen también. Así como en Belice, en Honduras, hay varios que tienen sus negocios, hoteles, restaurantes, pues. Pero para este lado sí se mira ya casi solo ladinos, no se mira mucho garífuna. Porque garífuna, el único garífuna en Puerto Barrios que es dueño de lancha soy yo, no hay otro. Solo yo soy el único. O sea, de ahí todos mis compañeros son ladinos. Wow. Ajá. Aún los dueños de las lanchas que van para Punta Gorda, los de También, Pichilingo. Pichilingo son ladinos también. Requena son ladinos también. Wow. Bueno, gracias, oíste, por esa información muy valiosa porque nos da una idea de cómo se encuentra la situación económica en la comunidad garífuna, no solo en Puerto Barrio, sino en Livingston, sino también nos sirve como un mapa para poder tal vez encontrar oportunidades para que el garífuna que está en el extranjero, que es guatemalteco, tal vez pueda encontrar formas de cómo invertir en su tierra, en negocios, pero también no tener que pasar 16 años trabajando para alguien para poder tener negocio, porque eso no tiene sentido. No es menospreciar lo que vos has hecho, pero tampoco queremos de que alguien venga y tenga que pasar 16, 15 años trabajando para poder ganarse un turno, ¿no? No un turno, sino la oportunidad de tener su propia lancha. Yo creo que tenemos que encontrar formas de cómo atraer más negocios garífuna, porque cuando el turista llega a estas tierras, él busca ¿qué? El garífuna. Ellos buscan el turismo, lo que es garífuna, lo que es Río Dulce, que son, verdad, lugares muy específicos que la gente quiere visitar. Pero cuando llegan a Livingston quieren escuchar tambor, quieren ver la danza, quieren la gastronomía, quieren tal vez hacer estudios, porque muchos de ellos son estudiantes que están haciendo su doctorado o sus estudios en lo que es la cultura garífuna, pero no tenemos un núcleo, un centro a donde enviarlos para que ellos puedan tener un centro de información donde se les pueda dar información verídica de cómo realmente es la historia garífuna, no cualquier cosa que les anden inventando, sino que digan la verdad. Así es de que solamente una despedida, quiero que te despidas de nuestra audiencia porque tenemos un canal que se llama GAFU, Garifuna American Heritage Foundation United, con más de 7,000 suscriptores ya, y pues queremos que este canal no solamente sea para los garinagú, sino también para la gente en el extranjero, la gente que sepa y aprenda cómo vive la gente garífuna aquí en su propia tierra. ¿Cómo viven ellos? Una despedida ahí de parte tuya con el público. Bueno, pues ¿cómo decirle casi? Pues gracias por la entrevista, pues como yo soy muy poco en esto, primera vez casi no mucho en mi entrevista, me pongo algo un poco nervioso. Pues ahí estamos siempre esperando a los que vengan a pasear a Livingston, a conocer la tierra morena, y que vengan con toda confianza. Hilario, si alguien te quiere contactar, viaje expreso, por favor da tu número de teléfono y qué otra forma se puede contactar con vos para que el negocio quede dentro del garífuna. Ok, bueno, mi número de teléfono es el 4085-9291. Ese es mi número de teléfono. Repetirlo, por favor. 4085-9291. Y, por ejemplo, danos una idea de qué clase de tours, a dónde podés llevarnos. Bueno, les puedo llevar a Playa Blanca, Siete Altares, pasar aquí al Cañón de Río Dulce, que Cayos de Belice, a Punta de Palma también, que es una playa muy bonita también. Un viaje de aquí, de Puerto Barrios a los Cayos de Belice, aproximadamente ¿cuántas personas, cuánto esperamos pagar? Ok, si van unas 15 personas, un viaje del día le vale 5,000 quetzales por el grupo. Tienen que pagar $10 la salida
ese es impuesto de migración y tienen que pagar $10 la entrada a Belice. Y hay que llevar también comida y agua pura, bebidas, un poco de fruta, algo y lo que van a consumir, porque allá no venden nada, no hay restaurantes ni hoteles, no hay nada, hay que llevar todo de aquí para allá. Y en los Cayos de Belice, ¿qué es lo que se espera? ¿Por qué el turista viaja mucho para allá? Porque vamos a ver lo que, como el agua es bien clara, el agua, bien cristalina el agua, y vamos a ver los arrecifes, vamos a ver pescados de colores, estrellas de mar, caracoles, langostas. ¿Cuánto tiempo es la estancia ahí de ahí antes de regresar? Para llegar allá es 1 hora y media de camino, y de regreso 1 hora y media, y allá tenemos que salir temprano normalmente salimos a las 7 de la mañana, 6:30, 7, para estar allá como a las 9, si está calmo, 9, o si no 9:30, con un poco de oleaje, porque siempre amanece un poco de brisa. ¿Y a qué hora se regresan? Regresamos a las 2:30 de la tarde, o 2, depende cómo usted lo viaje. O sea que estamos hablando de 5 horas aproximadas de estancia allá. Ajá, claro. Excelente, muy bueno. Y cuando son viajes, digamos, al Castillo de San Felipe, ¿cuánto más o menos se cobra por un grupo? Y decirnos el número de personas. Ok, si van unas 20 personas, se cobran, el colectivo, se le puede cobrar 200 quetzales por persona ida y vuelta. Si van unas 18 personas, 15 en adelante. Bueno, amigos, ya lo saben, si están interesados en contratar a alguien garífuna que tenga su propia lancha, un emprendedor muy honesto, muy bueno, muy sincero, realmente nosotros nos gustó el servicio que nos ha dado hasta ahorita. Primero Dios no nos deja ahogados de regreso, ¿eh? Pero vamos a pedirle a Hilario que por favor nos vuelva a repetir el número de teléfono para contacto a la hora de que alguien quiera llamarle de Nueva York, reservar de Houston, una reservación de Nueva York, de Los Ángeles, de Seattle, Washington. Tenemos muchos garinas guatímalos que viven en esa área, ¿verdad? Pero también hay europeos que están viendo nuestro programa. Da tu teléfono nuevamente, por favor, Hilario. Es el 4085-9291. En Facebook me encuentra como Chainí Francisco. ¿Deletréalo? Chainí Francisco. Chinese, como chino. Ajá, Chainí Francisco en Facebook. So, Chainí. Ajá, Francisco. C-H-I-N. Chainí. I. Ok, N. Y de ahí Francisco. Ajá. Francisco. C-H-I-N-I. Ajá. Francisco. Chainí Francisco en Facebook. Okay. Solo me encuentran ahí estoy Chainí Francisco, y me pueden escribir para algún servicio de lancha o algo. Bueno, familia, los dejamos entonces. Gracias por la entrevista, ¿viste, Hilario? Gracias. Hemos aprendido mucho y te felicitamos. Realmente eso es un orgullo garífuna. Ok, gracias. Saleme.